10.668 metros sobre el mar de Japón. Korean Air 007, conteste. Experimentamos descompresión. Descenso a 3.048 metros. Los pilotos pierden el control de su avión. Activa el freno. Un 747 con 269 personas a bordo se precipita hacia el mar. En pocas horas empezó a circular el rumor de que los soviéticos estaban involucrados. Este aterrador incidente intensifica la tensión entre dos implacables rivales. La investigación se entrelaza entre el misterio y la decepción. Los investigadores deben encontrar la respuesta antes de que el accidente de un jet de pasajeros lleve a una guerra generalizada. Catástrofes aéreas. Esta es una historia verdadera. Está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos oculares. Objetivo destruido. 1 de septiembre de 1983. Korean Airlines 007, Nueva York a Seúl. 3:26 de la mañana. Descenso de emergencia. Pónganse la máscara sobre la nariz. Ajusten la correa de la cabeza. Pónganse la máscara sobre la nariz y ajusten la correa de la cabeza. Descenso de emergencia. Pónganse la máscara sobre la nariz y ajusten la correa de la cabeza. Repito, pónganse la máscara sobre la nariz y ajusten la correa de la cabeza. Descenso de emergencia. Descenso de emergencia. Pónganse la máscara sobre la nariz y ajusten la correa de la cabeza. Pónganse la máscara sobre la nariz y ajusten la correa de la cabeza. Una hora antes. Son pocos minutos después de las 2 de la mañana a bordo del vuelo 007 de KAL. Posición sobre NIPI. Estimado NOCA 1826132.0. Después de una breve escala en Anchorage, un 747 de Korean Airlines va camino a Seúl. El maratónico vuelo se originó en Nueva York hace 13 horas. El capitán Chun Byung-in tiene cerca de 11 años de experiencia volando con Korean Airlines. Antes sirvió 10 años en la Fuerza Aérea Coreana. Este tramo del vuelo es un viaje de 6.100 kilómetros sobre el Pacífico Norte. Cuando el avión ya está en el aire, es muy poco lo que los pilotos deben hacer. Damas y caballeros, pronto serviremos desayuno antes de aterrizar en Gimpo, dentro de unas 3 horas. Muchos de los pasajeros tienen reservados vuelos de conexión a otros destinos después de aterrizar en Seúl. Mary Jane Hendry se dirige al Japón a empezar una nueva vida. Mi hermana Mary Jane tenía un nuevo trabajo. La había contratado a una compañía de autos. Era exactamente el tipo de persona que necesitaban para su compañía en Tokio. Viajó para iniciar esta nueva etapa de su carrera. Korean Air 007. 15 minutos detrás va el vuelo hermano del 747, KAL 015. Korean Air 007. Korean Air 015. ¿Qué haces? Las tripulaciones de vuelo conversan para pasar el tiempo. Tenemos un fuerte viento de cola inesperadamente. ¿Qué tan fuerte? 35 nudos desde 040. En un esfuerzo por ahorrar combustible, la tripulación decide llevar el avión a una mayor altitud. Korean Air 007. Control de tráfico aéreo de Tokio. Korean Air 007, Tokio. Solicitamos ascender a 350. Entendido, un momento.
Korean Air 007, ascienda y mantenga el nivel de vuelo 350. Entendido. Ascendemos y mantenemos nivel de vuelo 350. Luego, sin ninguna advertencia, el avión se sale de control. ¿Qué pasó? Retarda válvulas de regulación. Tren de aterrizaje. Listo. La tripulación baja el tren de aterrizaje en un esfuerzo por detener el ascenso del avión. Aumenta la altitud. Aumenta altitud. Activa el freno. No puedo descender. No puedo descender. Esto no funciona. ¡No funciona! Los motores están normales, señor. Capitán. Es una rápida descompresión. Control de tráfico Tokio. Korean Air 007. Korean Air 007, Tokio. Experimentamos descompresión. Descenso a 3048 metros. Korean Air 007, chequeo radial en 10048. En estado de alerta. En estado de alerta. Korean Air 007, Tokio. El vuelo 007 de Korean Airlines y todas las 269 personas a bordo desaparecieron. Korean Air 015, comuníquense con Korean Air 007 y denos su posición. Todos los esfuerzos por comunicarse con el vuelo fallan. Tokio llama a otras estaciones de radar en Japón y Corea. No puedo comunicarme con Korean Air 007. Llama incluso a una estación de radar en la Unión Soviética. Los familiares nerviosamente esperan noticias del vuelo desaparecido. La compañía para la cual iba a trabajar mi hermana aparentemente llamó y dijo que el avión no había llegado y que tal vez algo grave había ocurrido, pero en ese momento no sabíamos nada. Existía preocupación de que lo hubiesen obligado a aterrizar o se cayera al mar. En pocas horas empezó a circular el rumor de que los soviéticos estaban involucrados. Mientras el mundo espera noticias del incidente, oficiales militares estadounidenses hacen un terrible descubrimiento. Estación de vigilancia secreta estadounidense. En una estación de vigilancia secreta escuchan transmisiones soviéticas. Parece que ocurrió lo impensable. El blanco viaja a alta velocidad y se acerca a la frontera. En el momento de la desaparición del vuelo, los soldados estadounidenses oyeron lo que creyeron que era una misión de entrenamiento soviética de rutina. El blanco está en su rumbo. Si viola la frontera estatal, destrúyanlo. No parece posible que los soviéticos derriben un avión de pasajeros. Pero los oficiales estadounidenses tienen dudas. A la mañana siguiente, el secretario de Estado estadounidense, George Shultz, hace una declaración directa. Estados Unidos reacciona con repulsión a este ataque. La pérdida de vidas parece ser profusa. No encontramos ninguna justificación para este acto atroz. Sencillamente no era posible. ¿Cómo pudieron morir todos? ¿Qué dice? Tuvo que haber alguna razón. 1983 es el auge de la Guerra Fría. Rusia y gran parte de Europa Oriental están unidas por la ideología comunista. Gobernada con mano de hierro, la Unión Soviética está enfrentada en una enconada lucha política con Occidente.
Las relaciones eran malas, pero nadie sabía qué tan peligrosas eran. Inicialmente, los oficiales soviéticos niegan responsabilidad por el desastre de Kal. La versión de Moscú fue: el avión apareció, lo interceptamos, intentamos que aterrizara, pero no lo hizo, desapareció. Pero pronto se retractan y dicen la verdad. Un avión caza soviético derribó el avión. Sin embargo, insisten en que el ataque fue justificado. Según los soviéticos, era un avión espía, equipado con instrumentos, cámaras, grabadoras. La Unión Soviética afirma que el vuelo 007 violó espacio aéreo altamente restringido, bajo órdenes del gobierno estadounidense. Pero Estados Unidos insiste en que Kal 007 era un vuelo de pasajeros de rutina. La polémica solo aumenta la tensión política. En términos de una guerra de disparos, lo más cercano que llegamos fue ese año, tanto antes como después, cuando ambos lados, pero especialmente el soviético, esperaban un ataque. El desastre de Kal haría peligrar las conversaciones de desarme nuclear de la OTAN. Los soviéticos finalmente se retirarían. La amenaza nuclear crece. Bajo tales circunstancias, la necesidad de una investigación imparcial es urgente. Las Naciones Unidas convocan a la Organización de Aviación Civil Internacional. La Organización de Aviación Civil Internacional ofrece un equipo de investigación imparcial que maneja a todas las partes involucradas. Kaj Frostel se une al equipo internacional de investigadores que tratará de descubrir la verdad tras la destrucción del vuelo 007. Con dos superpotencias enfrentadas, están bajo presión para encontrar respuestas y hallarlas rápido. ¡Queremos respuestas! El plan de vuelo de Kal 007 debió mantenerlo bien alejado del espacio aéreo soviético. O lo derribaron sobre aguas internacionales o el vuelo se desvió de su rumbo. Descifrar cuál de estas hipótesis es la correcta es la prioridad para los investigadores, pero afrontan un inmenso obstáculo. Las cajas negras del avión todavía están desaparecidas. La falta de grabadoras de información de vuelo y de voz de cabina de mando es muy significativa en una investigación. Los estadounidenses unen fuerzas con Corea del Sur y Japón en la búsqueda de los dispositivos cruciales, pero las tres naciones aliadas no son las únicas que buscan. El 1 de septiembre recibimos la orden de ir al lugar del siniestro y participar en la búsqueda del Boeing 747. Se inicia una carrera para encontrar las cajas negras. Los estadounidenses saben que quizá nunca conozcan la verdad si los soviéticos encuentran las cajas primero. Cada parte acusa a la otra de trucos desleales. Estados Unidos se quejó de que los soviéticos pasaban al lado de sus buques y soltaban dispositivos falsos para producir impulsos sonoros bajo el agua y desviar los rastreadores del verdadero dispositivo. Los soviéticos afirman que el vuelo 007 volaba en espacio aéreo soviético sobre la isla Sakhalin cuando lo derribaron. De ser eso cierto, la aeronave estaba muy desviada de su corredor aéreo designado, una ruta conocida como R-20. A través del Pacífico Norte hay varias rutas rotuladas, y la R-20 era la más cercana al espacio aéreo soviético. Su sobrenombre era Ruta Roja 1, era la más cercana. Se sabía que era una ruta en la cual las precauciones adicionales eran indispensables. Los investigadores encuentran su primer indicio de que si la tripulación volaba en espacio aéreo restringido, no lo sabía. Las coordenadas que informaban lo situaban en su rumbo. El controlador de tráfico aéreo de Tokio, que se comunicó por última vez con el vuelo 007, les dice a los investigadores que todo parecía normal. Korean Air 007, posición sobre Nipi, estimado NOCA 1826132.0. La tripulación informó que volaba por la ruta R-20, pero igual que todos los demás vuelos sobre el Pacífico, el 007 estaba fuera del alcance del radar de Tokio. El controlador solo dependía de los pilotos para verificar su posición. Tal vez estuvieran equivocados respecto a su localización.
Esa posibilidad se hace más probable cuando los investigadores hablan con la tripulación del vuelo de Korean Airlines, que iba minutos detrás del vuelo 007. ¿Qué conversó con el 007? El capitán del segundo vuelo recuerda una extraña conversación con la tripulación del 007. Tenemos un fuerte viento de cola inesperadamente. ¿Qué tan fuerte? 35 nudos desde 040. Viento de frente de 15 nudos. ¿Podía tener un viento de frente si estaba aquí? Sería casi imposible que un vuelo tuviera un viento de cola y el otro un viento de frente. Hay algo que no concuerda. Pero con la caja negra aún desaparecida, los investigadores no tienen manera de saber en dónde estaba realmente el CAL 007 en el momento de esa conversación. Era muy difícil, sin tener la información directa que, como investigador de accidentes, normalmente yo tendría. Frostell recibe más información de una fuente insólita: los militares estadounidenses. En una acción inusitada, los oficiales estadounidenses comparten información de vigilancia secreta de la noche en la cual se derribó el avión. Una tecnología secreta llamada radar pasivo puede seguir los movimientos de todos los aviones militares y civiles alrededor del globo. Lo que revela en relación con el vuelo 007 de CAL es impactante. El avión estaba totalmente fuera de curso. Durante casi todo su viaje a través del Pacífico se había desviado hacia el norte. Cuando lo derribaron, el vuelo 007 estaba 560 kilómetros al norte del lugar en el cual debería estar, y ya había entrado y salido de territorio soviético. Los soviéticos decían la verdad. La investigación debía determinar por qué se había desviado de esta manera. Para encontrar la respuesta, los investigadores centran su atención en el sistema de navegación a bordo del 747. Se llama SNI, Sistema de Navegación Inercial. El SNI que usaba esta aeronave tenía una precisión de unos 800 metros de desvío por hora. Era un sistema muy preciso. El sistema se basa en coordenadas o puntos de avance ingresados al controlador de vuelo. Funciona de la siguiente manera. Se ingresan 9 puntos de avance. Así se programa el sistema. 59 grados, 18.0 norte. Los puntos de avance son esencialmente coordenadas GPS, que tienen nombres de una palabra como Betel, Niva o Nipi. El SNI del vuelo 007 debió programarse para encontrar y seguir esos postes indicadores electrónicos hasta Seúl. 59 grados, 18.0 norte. Rumbo interno 270. Quizá hubo algún cambio de última hora en el plan de vuelo. Jack Frostell escucha la conversación previa al vuelo entre la tripulación y la torre de control de Alaska. Korean Air 007, asciende y mantenga nivel. 37, gire a la derecha en 010. Mantenga nivel de vuelo 310. Se cumplió la rutina de principio a fin. No hubo nada excepcional en el despegue, ni en el carreteo, ni en la preparación para el vuelo. Después de salir de Anchorage, el 747 voló sobre el Pacífico, según el plan. Pero nunca llegó al primer punto de avance. Se desvió de su curso durante más de 5 horas. La esperanza de descubrir las causas empieza a desvanecerse. Un esfuerzo de 10 semanas para recuperar las grabadoras de vuelo no dio ningún resultado. La búsqueda se cancela. La localización de la aeronave y en cuántos pedazos estaba desintegrada era un misterio. Con la investigación paralizada, Frostell acude a los fabricantes del avión. Estados Unidos y la Boeing ofrecieron simular la ruta del vuelo 007 de Korean, la que conocíamos. Fuimos a la Boeing en Seattle y allí se llevó a cabo la simulación.
Punto de avance número 2, 59 grados, 18.0 norte. Seguir los pasos del vuelo 007 en un simulador les deja unas pocas posibilidades. Un error al ingresar las coordenadas en el SNI. 60 grados, 47.1 norte. Normalmente, el copiloto ingresa los puntos de avance y el capitán confirma el ingreso de los dígitos correctos. 60 grados, 47.1 norte, revisado. Un error de programación del SNI a la salida podría haber llevado al avión sobre la Unión Soviética. Intentemos el vuelo en modo de navegación. Una segunda posibilidad menos probable. La tripulación, después de programar el sistema de navegación inercial, olvidó activarlo. Después de despegar de Anchorage, la aeronave debió usar una orientación magnética constante para llegar a la ruta. Es el procedimiento normal iniciar un vuelo usando una orientación de compás magnético para la dirección. Después del despegue, los pilotos deben activar el sistema de navegación para que éste encuentre el primer punto de avance. Y si se dejó en esa orientación magnética constante, voló sobre el espacio aéreo soviético. La orientación magnética hubiera mantenido el avión en la dirección correcta, pero una ruta muy diferente de la programada. El capitán Shun era un piloto destacado, con años de experiencia. Olvidársele activar el piloto automático en el modo SNI era un error inconcebible. En ese momento, Frostel solo puede especular por qué el vuelo 007 estaba fuera de curso. Pero lo que es aún más difícil de entender es la razón que tuvo la Unión Soviética para arriesgarse a iniciar una guerra al derribar un avión. Los soviéticos recurrieron a una fuerza mortal para castigar al intruso. Es como dispararle al repartidor de periódico porque tal vez quiera entrar a la casa. ¿Qué provocaría esta reacción de los soviéticos? Los investigadores reciben su respuesta del ejército estadounidense. Aunque el vuelo 007 no estuviera de espionaje esa noche, sí volaba otro avión espía. Un RC-135 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Le hacían seguimiento a un RC-135 que hacía figuras en 8 muy lentamente, con sus equipos listos para captar una prueba de misiles soviética. El avión espía estaba cerca de la frontera soviética en el paso de la aeronave de Kal. Con sus trayectorias cruzadas, es posible que los dos aviones no se diferenciaran en el radar soviético. Cuando el vuelo 007 pasó sobre el espacio aéreo soviético, asumieron que era un RC-135. Llegó un intruso y ellos siguieron los procedimientos que habían preparado de antemano para él. El blanco está en su rumbo. Si viola la frontera estatal, destrúyanlo. Pero quedan preguntas inquietantes. ¿El piloto del caza se acercó lo suficiente para ver el blanco con sus propios ojos? ¿Sabía que era un avión de pasajeros? Se niegan las solicitudes para hablar con el piloto del caza, Gennady Osipovich. En el momento esas preguntas quedan sin respuesta. En diciembre de 1983, menos de 4 meses después del desastre, OACI, Organización de Aviación Civil Internacional, entrega los resultados de la investigación. Sin tener pruebas contundentes, el informe concluye que el vuelo 007 entró al espacio aéreo soviético por accidente debido a un error del piloto al manejar el sistema de navegación. Diría que es la mejor conjetura con base en todo el trabajo y la información que teníamos en 1983. Que ellos dedujeran que el avión estaba ahí por accidente no era la respuesta que queríamos oír. Creíamos que se debía hacer una investigación más exhaustiva. La clave de este misterio sigue encerrada dentro de las cajas negras del avión, las cuales, según se asume, están perdidas para siempre bajo el mar.
En los meses posteriores al desastre del Kal, el mar arrastra hasta la costa en el norte del Japón restos humanos inidentificables. También se encuentran fragmentos de escombros. Los investigadores no tienen duda de que el avión quedó completamente destruido. No sabemos en dónde están sus cuerpos. A la costa llegaron restos de ropa. Su identificación llegó a la costa de Japón. Bueno, por lo menos teníamos algo. Igual que las familias de las víctimas, los investigadores no tienen idea clara del lugar en el cual cayó el vuelo 007. Pero hay algunas personas que sí lo saben. Los altos oficiales soviéticos esconden el hecho de que un mes después del incidente no solo encontraron los escombros, también hallaron las valiosas cajas negras. Había muchos escombros en el lugar. Los destaparon con sus propias manos, hasta que finalmente encontraron las cajas negras. Había 2. Pero los soviéticos se apoderan de las cajas negras. La información se mantiene en secreto. Diez años después, cuando el cambio de década trae un jubiloso fin a la Guerra Fría, el Glasnost marca el comienzo de un nuevo espíritu de apertura en Rusia. Ansiosa de romper con el pasado, la nueva administración en Moscú decide divulgar la información. La noticia de las grabadoras y las cajas negras fue una sorpresa. Este nuevo material prometía respuestas verdaderas. Sabía que me dirían algo. Quería extraer los hechos de las grabaciones y luego ver cómo se comparaban con lo que escribimos en 1983. En 1992, durante una ceremonia oficial en Seúl, el líder ruso Boris Yeltsin entrega las grabadoras de vuelo esperadas durante tanto tiempo. Un general de la KGB me abordó y me dijo: «Usted probablemente no me conoce, pero tuve las grabadoras en mi poder durante 10 años. Las tuve en la caja fuerte de mi oficina. Sabía que eran un importante secreto internacional. Esto me molestaba enormemente. Cada día cuando entraba a mi oficina y miraba mi caja fuerte, sabía que las grabadoras estaban allí». Y agregó: «Quizá usted no pueda entender que este es el día más feliz de mi vida». Le piden a Kaj Frostel dirigir el nuevo equipo de investigadores con sede en París. Y como clara indicación de que los tiempos han cambiado, Vladimir Kofman, experto ruso en aviación, es uno de los integrantes del equipo. Recuerdo que en esa época trabajaba con el Instituto Civil de Aviación como investigador de accidentes aéreos. Esta era una investigación internacional, la cual requería un trabajo arduo, ya que era de muy alto nivel. Su primera tarea es garantizar que las cajas negras sean auténticas. Muchas personas sospechaban que los rusos habrían manipulado las grabaciones y habían hecho algunas falsas. Tuvimos que validar al 100% la autenticidad de las grabaciones. Tenían sellos. Eran sellos de cera.
Se tomaron fotografías y se cortaron los sellos. Los investigadores confirman que la grabadora de voz de la cabina de mando entregada por los rusos es la misma caja que se instaló en el vuelo 007. Las abrieron, las examinaron y validaron los números de serie. Ahora que saben que tienen las cajas auténticas, los investigadores deben asegurarse que no han sido manipuladas. Surge la sospecha. Durante la limpieza notaron que las cintas se habían reventado en algunos lugares y que los rusos las unieron. No es extraño que una cinta se reviente con el impacto de un accidente, pero la desconfianza en la antigua Unión Soviética está muy arraigada. Primero examinaron las zonas de las uniones, los lugares en los cuales se reventaron las cintas, y lo hicieron con fotografía de alto aumento. Una de las técnicas que los franceses tenían era una máquina de análisis de fotografía. Tenía un aumento óptico alto y veían las ondas magnéticas. La prueba confirma que no se agregó ni se eliminó información de la grabadora de voz de la cabina de mando cuando las cintas se unieron. Tenemos un fuerte viento. Finalmente, los investigadores pueden oír la grabación con la confianza de que cada palabra es auténtica. ¿Qué? ¿Ya es hora del desayuno? ¿Quieres desayunar? Desayunemos después. Pero solo oyen conversaciones intrascendentes de la tripulación. ¿En dónde puedo cambiar dinero? Hay una oficina de cambio en el aeropuerto. ¿Qué clase de dinero? Dólares a dinero coreano. Está en el edificio de vuelos domésticos. Interceptar 4 americano 1037. No hay una sola palabra en la cinta que sugiera que la tripulación estaba en misión de espionaje. Una conversación rutinaria. O estos individuos son los falsificadores más desalmados que conozco o no tenían idea en dónde estaban. Creo que el segundo es el caso. No parece probable que el vuelo 007 de Cal estuviera en una misión de espionaje, pero lo sorprendieron volando sobre territorio soviético. Los investigadores sospechan desde hace mucho tiempo que la tripulación o programó equivocadamente su sistema de navegación o lo dejó en el modo incorrecto, en el rumbo magnético constante. La grabadora de información de vuelo finalmente proporciona la respuesta concluyente. La información reveló que poco después del despegue de Anchorage, la aeronave estuvo en rumbo magnético constante hasta el final. Es decir, no había ninguna desviación en el rumbo magnético. La tripulación del vuelo 007 de Cal nunca activó el sistema de navegación de puntos de avance. Tren de aterrizaje arriba. Listo. Sobrepasando 500. Parece que sencillamente olvidaron un paso básico en el procedimiento de vuelo habitual. El SNI funcionaba bien. Estaba cargado y registraba la ruta en la cual se suponía que estaban. Pero el piloto automático no seguía las instrucciones. Seguía un modo de compás. ¿Solo les dicen dónde están? Los investigadores descubren que aunque el avión seguía un curso de compás y no los puntos de avance, la computadora seguía mostrando sus puntos de avance previstos, aunque el avión no estaba ni siquiera cerca. Korean Air 007, posición sobre Nipi, estimado NOCA 1826132.0. Esto podría explicar por qué la tripulación nunca se percató de su error. Pero la tripulación tampoco tomó nota de una indicación clave de la desviación de su rumbo. Tenemos un viento fuerte de cola inesperadamente. ¿Qué tan fuerte? 65 kilómetros desde 040. El hecho de que experimentaran un patrón meteorológico completamente diferente al de un avión supuestamente pocos minutos detrás de ellos debió alertarlos del problema. Hay un momento en el cual está a punto de ver que hay algo anormal. Habla con el piloto que está detrás
y el viento tiene una diferencia de casi 180 grados. Hay una pausa. Chun tiene una intuición. Esto es extraño, ¿es un indicio de algo que debo investigar? Pero no lo hace. En ese momento, fue lo mismo que si se hubiera puesto un revólver en la cabeza. Fue un error humano. Una tripulación satisfecha consigo misma a altas horas de la noche tenía su computadora de vuelo en el modo equivocado y no notó que se desviaba de su rumbo. Todos cometemos errores tarde o temprano. Los buenos pilotos los cometen. Los pilotos no tan buenos también. Todos cometemos errores. Cuando los investigadores combinan la información de las conversaciones del vuelo 007 con las transmisiones soviéticas interceptadas, se forman una imagen detallada de lo que ocurrió el 1 de septiembre de 1983. Los pilotos creían que estaban en curso, pero 3 horas después de iniciar su vuelo, su rumbo magnético los llevó al espacio aéreo soviético sobre Kamchatka. El ejército soviético le hacía seguimiento a un avión de reconocimiento estadounidense. Había una aeronave de origen estadounidense. Eran 2 aviones y tenían la misma apariencia. Cuando Cal pasó la frontera, todos creímos que esa era la aeronave. Mientras los pasajeros duermen en su largo viaje, los soviéticos envían cazas a interceptar el avión. La identidad del avión no se conocía. Las claves que lo identificaban como una aeronave civil perdida tal vez existían. Las claves de que era el 135 no coincidían, pero los soviéticos no tuvieron tiempo de pensar. El blanco viaja a alta velocidad y se acerca a la frontera. Pero los cazas no son lo suficientemente rápidos. El avión sale del espacio aéreo soviético y sigue su curso hacia Seúl. Creyeron que habían visto un espectro y que todo había terminado. Infortunadamente, no fue así. La aeronave está a segundos de volar sobre la isla de Sakhalin. Sakhalin estaba preparada. El vuelo 007 de Cal entra al espacio aéreo soviético por segunda vez. Damas y caballeros, pronto serviremos desayuno antes de aterrizar en Kimpo, dentro de unas 3 horas. El blanco viaja a alta velocidad y se acerca a la frontera. El blanco está en su rumbo. En este momento lo estoy viendo frente a mí. El mayor Gennady Osipovich, el piloto de caza principal, hace contacto visual con el vuelo 007. Hagan disparos de advertencia. Pero los disparos de advertencia pasan inadvertidos. Posición de ataque. Destruyan el blanco. Entendido. Lanzamiento ejecutado. Blanco destruido. El piloto del caza creyó que el 747 era un avión espía enemigo. Este piloto demoró casi una década después de derribar el vuelo 007 de Cal para contar su lado de la historia. Los investigadores se preguntan desde hace mucho tiempo qué vio e hizo el mayor Gennady Osipovich después de recibir la orden de interceptar una aeronave intrusa en 1983.
Después de casi 10 años y del colapso del régimen comunista, finalmente cuenta su lado de la historia. Parecía un avión civil. Había una luz intermitente en su cola y en su parte superior. Cualquier avión se podía disimular así. Por lo tanto, no lo pensé dos veces. Hagan disparos de advertencia. Cuando hay disparos de advertencia, generalmente incluyen rastreadores, que son como bengalas, y se ven fácilmente. Sin embargo, Osipovich no tiene rastreadores cargados en su cañón. Se suponía que cargaran rastreadores, pero en los últimos 6 meses no había llegado ninguno. Pero aún sin los rastreadores, Osipovich cree que la tripulación del 747 debió verlo. Cuando los alcancé, yo volaba así y él así. ¿Cómo no se volteó y me vio? Yo volaba con luces, de acuerdo con el protocolo. Debió verme. Y luego una horrible coincidencia sella el destino de 269 personas a bordo del vuelo. Solicitamos ascender a 350. Korean Air 007, ascienda y mantenga el nivel de vuelo 350. Como un auto que va montaña arriba, un avión en ascenso desacelera. Pero el piloto de caza que sigue al 747 lo interpreta como una maniobra evasiva. Disminuyó su velocidad para que yo lo pasara o cayera. Una de las dos. Por eso supe que era un intruso enemigo. Se convenció de que no era un avión civil y de que él estaba en peligro. Mi único pensamiento era alcanzar y detener. Para eso nos entrenaron. Me quedé un poco atrás e hice una maniobra de serpiente. Dejé alguna distancia entre los dos, porque de lo contrario los cohetes no hubieran alcanzado su blanco. No había tiempo, la aeronave se acercaba a aguas internacionales. Posición de ataque. Entendido, lanzamiento ejecutado. Osipovich dispara 2 misiles aire-aire. Se desplazan a 2000 kilómetros por hora hacia la aeronave. Uno explota cerca de la cola, dañando controles y líneas hidráulicas vitales. La ojiva hace un agujero en el fuselaje, causando una rápida descompresión de la cabina. Vi la primera explosión debajo de la cola y eso fue todo. Las luces del intruso se apagaron y yo me fui a casa. Descenso de emergencia. Pónganse la máscara sobre la nariz y ajusten la correa de la cabeza. Pónganse la máscara sobre la nariz y ajusten la correa de la cabeza. El tiempo que tardaron en despresurizarse indica hasta cierto punto que el agujero tenía aproximadamente 17 metros cuadrados. La tripulación logró volar el avión deteriorado durante varios minutos. Después del impacto del misil, la aeronave ascendió a nivel de vuelo 380, luego descendió a una velocidad aproximada de 2 kilómetros por minuto. La aeronave deteriorada se precipitó hacia el mar de Japón con los pasajeros en su mayoría tal vez aún conscientes. Y en ese momento termina la grabación. Dedujimos que en ese momento se desintegró. Hasta hoy, Gennady Osipovich está convencido de que derribó un avión espía. Sabía que no me ordenarían interceptar si era un avión civil o uno de carga, solo si era un intruso. No lo culpábamos, pero algunas familias sí. Decían que fue su responsabilidad. Oprimió el botón y derribó el avión. Buscaban a quién culpar. Era totalmente evidente. Lo que había hecho para poder vivir y dormir era creer que era un avión espía, que no había pasajeros a bordo, que no murieron 269 personas.
Así lo quiere creer, y no lo culpo por eso. En 1993, CAC Frostel tiene la evidencia que le faltaba cuando entregó su primer informe. Puede probar cómo se equivocaron los pilotos coreanos y terminaron desviados de su rumbo, y cómo el piloto soviético interpretó la situación. La destrucción del vuelo 007 se declara un accidente. Frostel recomienda que todos los aviones de pasajeros estén equipados con un indicador claro de que el piloto automático está en modo de dirección. La tragedia del 007 no era inevitable. Fue una serie de accidentes, de malos entendidos, de malas decisiones preparadas con antelación. Cuando mi hermana se despidió en el aeropuerto, me abrazó muy fuerte. Y yo le dije, Mary Jane, siento como si no te fuera a volver a ver jamás. El vuelo 007 de Korean afectó mi vida considerablemente. Es un evento que siempre ha estado cercano a mi corazón. Fue muy triste para mí. Durante estos años, mi compasión y condolencias han acompañado a las familias. Tabú Latinoamérica, nuevo episodio, estreno, próximo domingo a las 10, solo